Bueno, buenas tardes a todas y a todos por acompañarnos en este primer foro del seminario Diseñar el Horizonte, desafíos para la gestión escolar y el liderazgo, para la gestión y el liderazgo escolar, que se organiza desde el curso de gestión escolar y proyectos educativos del Instituto de Ciencias de la Educación de nuestra facultad, la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile. Eh, este foro inicia con la presentación o las exposiciones de tres representantes de uno de los actores claves y fundamentales en lo que es precisamente la gestión y el liderazgo al interior de las unidades educativas. Eh, Ellos y ella, ¿no es cierto?, son directores y directoras de establecimientos educacionales del país, ¿no? Dos de nuestra región, uno de Valdivia, uno de Lanco y otro de el San Nicolás de, ahí es eh, de Ñu- Ñuble, ¿no? De la región, de la nueva región de Ñuble. Víctor, si me ayudas con eso, ¿no es cierto? Sí, con esto, con la nueva región que se crea, ¿no? Entonces, agradecerles a Eugenia, a Patricio y a Víctor por acompañarnos en esta jornada. Eh, para la Facultad de Filosofía y Humanidades es fundamental este vínculo con los contextos escolares. Estamos en un proceso que no es solo producto de la pandemia, sino que ya desde hace un par de años, renovando nuestras propuestas curriculares con una fuerte orientación hacia lo que es la formación en la práctica, en la experiencia escolar, en la formación de las y los futuros profesores que formamos aquí en la facultad. En nombre del decano, el doctor Mauricio Mancilla, les entrego un saludo a todas y a todos y deseo, ¿no es cierto?, el éxito para esta actividad. Dejo con ustedes a la moderadora de este foro, que es la profesora Jessica Carrasco, profesora de la asignatura y también del Instituto de Ciencias de la Educación. Jessica. Eh, espera un poquito que justamente estaba revisando Liceo Bicentenario del Arco. Bien, muy buenas tardes a todos y todas. Qué alegría poder reencontrarme con estudiantes que hace un poco tiempo hicimos un vínculo especial a pesar de incluso las pantallas. Les saludo con mucho cariño, igual que obviamente a todos los y las estudiantes que están participando hoy día. Como decía Marcelo, estamos desde hace un tiempo ya trabajando fuertemente para fortalecer la dimensión pedagógica del profesorado desde las distintas disciplinas. Saludar a todos los profesores y profesoras también que somos parte del equipo que trabaja en el curso, en la asignatura que se implica acá, que es de gestión y proyecto educativo. Y bueno, entender que, como comentábamos delante, y desde la más absoluta bienvenida, ¿no es cierto?, a Patricio, a María Eugenia y a Víctor, darles la más cordial bienvenida porque precisamente lo que estamos haciendo es una implicación bastante directa y una necesidad de revincularnos, de fortalecer la comunidad educativa, y estamos muy contentos y muy contentas de que ustedes estén hoy día con nosotros, con nosotras, ¿ya? Así es que saludarles a todos y a todas. Vamos a participar entonces de este seminario. Invito a todos los estudiantes también, las estudiantes que puedan participar con preguntas interesantes después al final de las presentaciones de los distintos profesores. Así es que, bueno, vamos a comenzar ya desde ya. Les cuento un poquito el protocolo. Tenemos 15 minutos para trabajar en base a una minuta de preguntas orientadoras con Patricio, con María Eugenia y con Víctor.
y una vez que los tres nos cuenten desde su lugar, ¿no es cierto?, y nos hablen un poquito de estas dimensiones, luego se abre el espacio para poder conversar de manera mucho más abierta. ¿Bien? Claro, mencionar también que, y no olvidar que este seminario está siendo transmitido en directo por el Facebook de nuestra facultad y quedará el registro, así es que para poder después volver a revisarlo desde lo interesante que significa también el poder volver a escuchar, ¿no es cierto?, el discurso y quizás hacerlo dialogar con las propias reflexiones. ¿M? Así es que eso, muchas gracias a todos y todas y vamos a partir ya desde ya. Estamos trabajando, ¿no es cierto, Patricio, con dos dimensiones, que una es la dimensión de la cercanía o el trabajo con los sostenedores, y por otro lado con el fortalecimiento, desafíos, vínculos con la comunidad educativa. Desde ahí, la primera pregunta, ¿no es cierto?, que habíamos pensado trabajar es cuáles son los desafíos, tensiones, que aparecen cuando tenemos que enfrentar el trabajo con los sostenedores, ¿no? Esa es una de las preguntas en esa dimensión. Y a su vez, ¿cuáles son las prácticas exitosas que ustedes han podido desarrollar y precisamente que han fortalecido este liderazgo? Otro elemento importante para poder desarrollar es en qué medida los sostenedores pueden influenciar de alguna manera el proyecto educativo que ustedes están desarrollando, ¿no? Si hay ahí alguna influencia y cómo mediar que esa influencia sea efectivamente para fortalecer este proyecto educativo. Profesor Patricio. Bueno, muchas gracias. Muy contento, agradecido de la invitación. Bueno, es mi casa también formadora, hace ya, mejor ni digo cuántos años, pero sigo vinculado por diferentes razones a nuestra querida Universidad Austral y vuelvo a reiterar el agradecimiento de esta invitación porque en el fondo yo creo que la validez que yo inmediatamente puedo plantear es este necesario vínculo entre las casas de estudio, ¿verdad? Obviamente en este caso Universidad Austral, con lo que efectivamente está pasando en el sistema escolar chileno, que está absolutamente tensionado por muchas razones, quiere decir, ¿no es cierto?, esta etapa, este año particularmente, y lo que pueda venir en los meses próximos con esta pandemia, lo que también nos deja tal vez como en evidencia justamente estas grandes temáticas que hoy día son el tema a abordar, y que da cuenta finalmente, y ya comenzando mi exposición, con lo que podríamos llamar dos liderazgos, dos grandes liderazgos del sistema. Uno, el sostenedor, en su calidad de tal, que hay toda una articulación de leyes y de definiciones, ¿no es cierto?, de lo que significa ese rol de sostenedor, que está incorporado en los modelos de gestión, y en ese sentido el poder conversar sobre lo que significa el vínculo de esta figura sostenedor con las direcciones de colegio y particularmente con los establecimientos, creo que es de sumo interés. Respecto a la primera situación que nos plantea, ¿no es cierto?, esta pregunta orientadora, en mi opinión, el gran desafío, el mayúsculo, el que se debe recalcar y que está en toda la literatura, en el carácter del liderazgo intermedio, ¿verdad?, como se le denomina a los sostenedores en toda la literatura existente, da cuenta de brindar, ¿no es cierto?, las oportunidades de aprendizaje. Su rol es brindar oportunidades para todos los, digamos, vinculados e incumbentes en el proceso educativo. Le hace o entiéndase profesores, estudiantes, comunidad educativa. Por lo tanto, ese rol y ese primer gran desafío, sin duda, en mi opinión, juega un papel absolutamente, digamos, en todo momento, en todo lo que signifique mirar el sistema educativo, los sostenedores van a cumplir y cumplen un rol significativo. Y en ese sentido, las buenas prácticas que yo puedo hoy día señalar, creo que están mediados, bueno, por un lado por la experiencia inmediata que uno tiene, que por lo tanto son puntuales, si ustedes quieren, pero si uno empieza a revisar, ¿no es cierto?, lo que está pasando, creo que van todos en la misma línea, hacer un tránsito de un concepto de sostenedor administrativo, mirando, ¿cierto?, ¿no?, el tema legal, contractual,
a uno de liderazgo pedagógico. Y ahí entramos en un proceso que claramente puede marcar un elemento diferenciador en lo que hoy día, y aquí hablo, ¿no es cierto?, desde mi realidad, que significa, ¿no es cierto?, ser director de un establecimiento, en este caso el Liceo Bicentenario Camilo Enríquez de Lanco, y por lo tanto mi sostenedor en este caso, como el liceo público, es la Municipalidad de Lanco y, ¿no es cierto?, la parte administrativa de su, digamos, lo que es la administración DAEM, ¿no es cierto?, con el cual nosotros estamos, como todos los colegios, ¿no es cierto?, como colegios públicos, como sostenedor. ¿Y qué veo yo? Yo veo un tránsito, como decía, muy claro respecto a lo que hoy día significa, y ya dando respuesta a las buenas prácticas. El primer es el levantar puentes permanentes de comunicación con los establecimientos, con las unidades educativas. Porque no es lo mismo estar solamente preocupado, ¿no es cierto?, de cuántos recursos ingresan, cómo se distribuyen, a generar diálogos permanentes y estratégicos, conversacionales de diálogo respecto a cuáles son los objetivos que están levantados por cada colegio y cómo se alinean, por ejemplo, con un PADEM, que es el instrumento de gestión de los municipios. Y por lo tanto, en ese sentido, las buenas prácticas, yo las voy a simplemente, por honor al tiempo, a comentar dos. Una, que nosotros en este momento tenemos, por ejemplo, una construcción consolidada y que tiene hasta un nombre que se llama Comité Estratégico Comunal de Educación. Y lo digo porque no es solamente un nombre, sino que efectivamente nosotros sentimos que estamos construyendo con el sostenedor, haciéndonos copartícipe de las políticas, que ahí hay también un punto relevante, porque cuando nosotros pensamos en este tránsito de un nuevo liderazgo, de este liderazgo intermedio del sostenedor, es porque levanta política, es porque es capaz de establecer, ¿no es cierto?, lineamientos claros para la comuna, a lo menos en el ámbito público, y eso a nosotros nos da la posibilidad de comentar, discutir, analizar y bajar cada uno de los componentes que el sistema educacional nos propone, desde el currículum, desde el tema, ¿no es cierto?, que tiene que ver, por ejemplo, con el desarrollo profesional docente, o decir, a lo menos los grandes temas que son incumbentes y necesarios para el devenir del establecimiento hoy día, como buena práctica, está relacionado con este comité estratégico que nos reunimos todos los martes, hay un horario establecido, y donde existe absoluta libertad para mirar la agenda de trabajo, levantar contrapuntos si es necesario, pero con una convicción clara. Todos los que estamos ahí, los directores de diferentes formatos de colegios, básicos, medios, qué sé yo, para poder aportar a lo que en definitiva se levanta como política comunal, en este caso educación pública. Una segunda práctica no menor y muy incumbente es cómo hoy día los sostenedores están entendiendo que es muy importante que los colegios puedan, a la hora, por ejemplo, de establecer el concepto de recurso humano, es decir, cada colega que ingresa, cada profesor que ingresa al sistema, sea, ¿no es cierto?, a través de una entrevista compartida, en donde podamos, ¿no es cierto?, mirar los diferentes ángulos y sobre todo si finalmente ese candidato o candidata va a responder desde lo que significa, ¿no es cierto?, una proyección de esta entrevista a los requerimientos y sobre todo a lo que nosotros estamos planteando desde la educación pública. A partir de eso, ¿cómo influye claramente este sostenedor en lo que podríamos entender proyecto educativo? Una influencia absoluta, pero que esa influencia obviamente va a estar con una alta posibilidad que sea positiva o negativa en la medida en que no exista, ¿no es cierto?, o exista en mayor o menor grado esta vinculación. Los proyectos educativos, entendidos como la carta de navegación del colegio, donde se establece misión, visión, sello, claramente están absolutamente eh, construidos sobre la base de lo que el establecimiento en su contexto de comunidad cree y se ha propuesto desarrollar. Ahora bien, el sostenedor, de hecho, a propósito de prácticas, también no es que aquí exista tanta creatividad, es perfecto y bueno que exista, pero lo que quiero señalar es que también ya está predefinido, existen, ¿no es cierto?, muchos instrumentos que dan los estándares indicativos, por ejemplo, dan cuenta de lo que debiera ser, ¿no es cierto?, esta coparticipación de sostenedores en el proyecto educativo, está también en los modelos de aseguramiento de la calidad, en el PME, es decir, el sostenedor hoy día es uno más dentro de lo que significa esta participación e influencia dentro de lo que significa un proyecto educativo. Por lo tanto, en mi opinión, todo lo que nosotros podamos establecer desde el punto de vista del foco que nos lleva finalmente a los establecimientos, que está directamente relacionado con los aprendizajes, el sostenedor es finalmente el último responsable.
él no se puede desentender, y yo creo que hoy día la dinámica está en esa línea. Yo miraba, a propósito de esta participación, algunos elementos que están ya asociados, ¿no es cierto?, a los servicios locales de educación, que es un componente, ¿no es cierto?, que va a estar y ya está en uso, ¿verdad?, en algunas regiones, no está en todo el país, pero claramente como liderazgo intermedio, donde abarca muchas comunas y muchos establecimientos, están absolutamente en la misma línea. Es decir, una cantidad de participación absolutamente ligada al corazón, ¿no es cierto?, o al ADN de lo que debe ser un establecimiento. Por lo tanto, ambos liderazgos no solamente deben conversar, no solamente son co-constructores, ¿no es cierto?, de un proyecto, sino que fundamentalmente son los que van a dar cuenta del éxito o no éxito de un establecimiento. No sé si ahí de alguna manera respondo a estas inquietudes que se planteaban como pregunta orientadora. Sí, sí, muchas gracias. Y quisiera ahora, que nos queda un poquito de tiempo Ujú, todavía, ir a la otra dimensión, ¿no? Desde ujú. ahora a la comunidad educativa. ¿Cuáles son los desafíos entonces para un director, para un equipo directivo, ¿no es cierto?, de poder efectivamente movilizar acciones para que este proyecto educativo sea realmente transformador dentro de la comunidad educativa Ok. Sí, bueno, en el que está inserto, digamos. exacto. Bueno, ahí ya entramos claramente en lo que nosotros ponemos el área chica respecto a lo que nosotros Mm, significa nuestra gestión profesional, quienes abrazamos la idea de dirigir establecimientos, ser partícipes de equipo directivo. Creo que me toca plantearlo en más de algún espacio o situación, que es qué es lo más complejo, pero a la vez qué es el desafío número uno para efectos de lograr una estructura de trabajo que puede entenderse como en camino hacia el logro, hacia a lo que podríamos decir avanzar, tiene que ver con lo que se denomina la literatura visión compartida. Creo que ahí se juega buena parte del éxito de lo que va a ocurrir o no ocurrir dentro del establecimiento. Cuando el director y su equipo es capaz, ¿no es cierto?, de transmitir a toda la comunidad el sentir de lo que se quiere o se espera ese anhelo, ¿no es cierto?, que recoge las necesidades o la inquietud de una comunidad, es cuando ya decimos, ok, se está logrando lo que quizás cuesta, digamos, llevarlo a la práctica, pero que en la medida en que se vaya logrando, uno inmediatamente nota esa posibilidad cierta de ir avanzando. En el ujú, caso nuestro, y ahí entiendo, Víctor, por su experiencia como director del Liceo Bicentenario, nos va a poder profundizar absolutamente más. En nuestra corta experiencia, la posibilidad que nos dan los liceos bicentenarios es justamente potenciar muchos de estos elementos que conforman o conformaban nuestro sello. Fíjense que, y solo a modo de poder exteriorizar y compartir lo que estoy señalando, nosotros en algún momento, hace varios años, cuando armamos o renovamos, reformamos el proyecto educativo, colocamos como visión ser referentes de la educación pública de la región. En ese momento, wow, decíamos, no será mucho, no es una visión demasiado, y créanme, y por favor que no se note como arrogancia, creo que vamos en camino hacia eso, porque hemos logrado avanzar mucho respecto a lo que significa hoy día hacer una educación pública, ¿no es cierto?, ojalá de calidad, y eso en eso estamos, poner el foco en nuestros estudiantes y sobre todo las altas expectativas. Todos estos conceptos, Víctor lo sabe, son el ADN de lo que significan los liceos bicentenarios, pero que en el claro. caso nuestro vino a reforzar lo que nosotros ya veníamos trabajando. Así que en ese sentido, los desafíos a los cuales vamos a estar siempre sujetos los directores de establecimientos, los equipos, es esa forma de entender lo que la comunidad tiene como sueño y anhelo, pero además hacerlo como visión compartida. Y por último, del punto de vista de lo que a mí me significa desde la experiencia hoy día dar cuenta es cuando el colegio logra establecer todos estos elementos que pueden estar en un sueño, una visión, ¿no es cierto?, se plasman en un documento formal de trabajo como un plan estratégico, que es el que hoy día nos mandatan en el trabajo día a día, es lo que va marcando la diferencia. ¿Por qué? Porque en el fondo ahí tú vas estableciendo en forma ordenada, sistemática, cuáles son las prioridades, no te consume el día a día, puedes establecer tu objetivo a largo plazo o a mediano plazo, y eso finalmente va a dar los réditos necesarios para que tú sientas, ¿no es cierto?, que el colegio está en un buen pie. Hoy día, claramente con esta pandemia, junto con todas las situaciones adversas que nos provocó, yo creo que también se colocaron a prueba los establecimientos, quienes estaban Mm, con una idea de colegio
con claridad de objetivos, con visión compartida, claramente, y me quiero ser parte de aquello, hemos podido avanzar con nitidez respecto, más allá de estas problemáticas, con nuestros estudiantes y hacernos responsables. Prueba de ello es que hoy día tenemos una tasa de retiro bajísima, muy baja, y eso nos tiene muy contentos. Creemos que hemos logrado impregnar lo que buscamos, es decir, que el estudiante se sienta absoluto y la comunidad apoderada, identificada con nuestros objetivos institucionales. En ese sentido, entonces, se podría decir que el elemento básico sería compartir este plan estratégico, dialogarlo. Así es, la construcción de todo documento para que tome fuerza pasa irremediablemente por conversarlo, por dialogarlo, por co-construirlo, por repensar, volver a pensar todas las veces que sea necesario, porque en esto no es que todo esté escrito en piedra, lo que te permite es ordenar, pero en el fondo es revisando, monitoreando y evaluando. Así es que ese desafío es permanente de los establecimientos y creo que en la medida en que uno no se aleje de estas grandes estructura, estos lineamientos, estos pilares, creo que el éxito de alguna manera se puede ir obteniendo, aun cuando las condiciones sean adversas tal como las estamos viviendo todos en este momento. Desde ahí y desde este diálogo que uno puede, incluso al escucharte, uno podría visualizar efectivamente que hay claridad y proyección futura, ¿no? Desde ahí, ¿cuáles son las proyecciones por lo mismo, teniendo en cuenta que este plan estratégico ha tenido que dialogarse en función también de la coyuntura, ¿no? ¿Cuáles son las proyecciones futuras entonces de este proyecto educativo en diálogo con la comunidad educativa para lo que viene post quizás pandemia, por ejemplo? Bueno, si el foco, el que yo ya mencioné, ¿verdad?, está centrado en los aprendizajes de los estudiantes, indudablemente que la proyección va a estar irremediablemente ligado a eso. Es decir, finalmente, a pesar de toda esta coyuntura, ¿no es cierto?, situación adversa ya mencionada, si finalmente hemos ido avanzando en estos conceptos que tienen que ver con aprendizaje, que tienen que ver con identidad con el establecimiento, que tienen que ver con compromiso, ¿no es cierto?, del sentir que es importante estar recibiendo ojalá la mejor educación posible. Esas proyecciones van a estar obviamente ligadas por, insisto, la convergencia que haya de la comunidad educativa con el proyecto propiamente tal y también mediados seguramente por eventuales mediciones respecto a cómo vamos al aprendizaje. Hoy día, ustedes saben, el Ministerio entregó bastante flexibilidad, ¿no es cierto?, un currículum priorizado, que al final no es tanto, porque ahora del diagnóstico integral que estamos realizando, claramente había que hacer un poquito más de esfuerzo respecto a esta flexibilidad. Pero en el fondo yo creo que las proyecciones en lo personal tienen que ver finalmente con dar cuenta de una consecuencia entre lo que significa, ¿verdad?, responsablemente poner el foco al estudiante en su aprendizaje y en su educación integral, porque hoy día el tema no lo mencioné, porque seguramente también va a ser expuesto por mis colegas hoy día, tiene que ver con lo emocional, socioemocional. Nosotros igual desarrollamos políticas bien interesantes y de carácter comunal, porque no se ve una cosa solamente del liceo, incluso ha estado, ¿no es cierto?, en algunas publicaciones del Hola, ¿cómo estás?, que es un programa específico que aborda también la otra parte que hoy día la pandemia dejó con mayor claridad respecto a estas brechas que existen, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad. Así es que en ese sentido me quedo con que la proyección del liceo es que mantenga primero, ¿no es cierto?, los objetivos los cuales se ha planteado, los valores de los liceos bicentenarios que son explícitos, claros y potentes, y sobre todo, ¿no es cierto?, al final de cuentas, sentir que nuestros alumnos, ellos, en lo personal y sus familias, han recibido una educación de calidad. Muchas gracias, Patricio, pero una atención absoluta. ¿Cuánto lo valoro al tiempo? Me estaban preguntando por interno cuánto le queda. Me queda un minuto. Así Así es, Rubén. que súper, muchas gracias. Vamos entonces con las mismas preguntas, estas mismas preguntas orientadoras que en el fondo las podemos nuevamente reenfocar hacia María Eugenia. María Eugenia Darvich es directora del Liceo Técnico de Valdivia, lo cual nos da mucha alegría poder recibirla acá porque cuánto necesitamos también valorar y fortalecer la educación técnico-profesional, ¿no?
Así es que, bueno, la primera pregunta, ¿no es cierto?, orientadora, iba en la línea de las tensiones, desafíos, ¿no es cierto?, para asumir esta relación, este diálogo con sostenedores, con sostenedor en este caso. Está silenciada María Eugenia. Creo que yo también pertenecí tiempo atrás a la Universidad Austral, hice clase 25 años en pedagogía, y ahora estoy en un liceo mirando, dándole otra mirada a todo lo que corresponde a lo que es enseñanza-aprendizaje. La verdad que el trabajo con los sostenedores, con nuestro sostenedor, nosotros hemos tenido que trabajar bastante, porque es el DAEM desde acá de Valdivia es un DAEM muy grande, donde cuesta mucho moverlo. Involucrarlo primero en nuestro proyecto educativo, que conozca nuestro proyecto educativo, que tenga que ver un poco con el tema de los gastos que hay que hacer, que también influye mucho. Y siempre estamos tratando de que podamos tener una relación administrativa que sea fluida. Y para eso tenemos que tratar de tener reuniones sistemáticas con ellos y poder ir involucrándolos con nuestro PME. Las reuniones que tenemos ahora hace un par de años y que se agradece es con apoyos pedagógicos desde el DAEM, que antes se veía más que nada desde el punto de vista administrativo, pero ahora tenemos un apoyo desde allá, desde el punto de vista pedagógico, que es interesante porque nos van ayudando y ellos se van involucrando en la elaboración de la implementación del PME. De hecho, durante el mes de noviembre yo creo que ya vamos a tener la visita de ellos también, donde ellos nos van a revisar nuestra evidencia y van a ver cuántas de esas acciones este año se pudieron realizar y cómo se realizaron. Eso es lo que podría un poco contar cómo es la relación directa con nuestro sostenedor. Claro que todo hay que informarlo, todo hay que solicitarlo, y es muy lento el avance que tenemos, especialmente cuando tenemos que adquirir algunas cosas. Los dineros CEP llegan, sí, tenemos, por la cantidad de alumnos tenemos, yo creo que la parte de dinero CEP nos alcanza para poder trabajar durante todo el año bien. Pero es muy complicado porque se demora mucho en adquirir lo que nosotros quisiéramos tener. Por ejemplo, les doy un ejemplo de comprar cosas en abril, y hoy día, este mes, recién están llegando. Entonces, cuando queremos organizarnos para poder cumplir algunas metas, se nos complica porque es muy lento. Teniendo los dineros, pero se complica porque tiene que pasar por muchas etapas para poder adquirirlo. Esa sería nuestra realidad con el sostenedor. Y en ese sentido, María Eugenia, esta lentitud tú la atribuyes entonces a la amplitud de diámetro que tiene el DAEM de Valdivia en este caso, y por lo mismo quizá tener que involucrarse en tantos proyectos educativos distintos desde la perspectiva de la ley de la libertad de enseñanza. Efectivamente, no hay una mirada unívoca, ¿no? Tienen que mirar y tratar de fortalecer todos los proyectos educativos, ¿no? Entonces, muchas veces hay prioridades. Claro. Hay prioridades. Entonces, hay que esperar, hay que tener la paciencia de esperar nada más. Les puedo contar y después les podría contar también de otros proyectos, para poder
tener lo que en este momento tenemos como restaurante escuela en el colegio, donde se benefician 2 especialidades. Demoró 10 años el proyecto, 10 años, donde yo insistí mucho y yo tenía muchas ganas de que esto saliera porque se iban a beneficiar 2 especialidades. Todos los años insistí, todos los años. Pero fueron 10 años que hubo que esperar, porque encontraban que habían otras prioridades antes. Hasta que llegó un jefe de DAEM que venía de un viaje en Europa, donde había ido a ver colegios técnicos profesionales y se encontró que los colegios técnicos profesionales tenían un restaurante escuela. Entonces cuando yo le conté a él el proyecto, dijo de inmediato sí, y ahora en prioridad se fue a Santiago, trajo el dinero, etcétera, etcétera. Pero es un poco así como hay que trabajar. Claro, dependiendo de las voluntades también, desde los reconocimientos y de las prioridades de cada uno de los proyectos, ¿no? Mira, qué interesante. Y desde ahí, de esta dificultad que se observa, ¿no? De la lentitud, ¿cuáles han sido, crees tú, los aciertos más específicos, las prácticas exitosas para lograr que efectivamente las cosas ocurran? Dice un autor, gestionar es hacer que las cosas pasen, ¿no? Así es. Bueno, el tema de la gestión hay que estar diariamente haciéndolo. Ahora, este año ha funcionado mejor. Dejé a una colega, una persona que está trabajando solamente en gestionar. Y hemos logrado avanzar. Hemos logrado avanzar. ¿Pero por qué? Porque esa persona está todos los días llamando, va al lugar, conversa con las personas y está ahí todos los días hasta sacar las cosas adelante. Entonces, descubrí que tenía que tener una persona a cargo de eso, porque sola, o sea, yo igual trabajo con un equipo, pero había momentos que yo me podía dedicar a tal cosa, pero de repente tenía que hacerlo en otra. En cambio, esta persona está dedicada solo a eso, a dar avance a los proyectos, avanzar, llamar, volver a llamar, ir al lugar, y así hemos podido sacar las cosas. Desde la insistencia. Así es. Desde la insistencia, y ahí uno podría, como precisamente como un aprendizaje para las estudiantes, la importancia, ¿no es cierto?, de la paciencia aquí, de la flexibilidad y de la insistencia, ¿no? De no darse por vencido tan fácilmente. Así es, yo por eso cuento lo del restaurante escuela, que el tiempo que demoró esto, porque yo creo que otra persona lo hubiera tirado ya y ya lo deja, pero fue la paciencia del tiempo, como yo además creía que esto era muy importante para esas especialidades, entonces yo insistía y decía, en algún momento alguien me va a escuchar, y así pasaron varios periodos de alcaldes también, porque yo tenía que insistir allá también, y hubo el momento de la persona que enganchó y estuvo ahí y se entusiasmó con el proyecto. Súper. Y desde ahora mirando, María Eugenia, desde la otra dimensión, ¿no? Desde el fortalecer el liderazgo o el proyecto educativo que tú lideras en la comunidad valdiviana o con su propia comunidad, ¿cuáles son ahí los desafíos, las tensiones, las posibilidades? Yo tengo, o sea, en el colegio tenemos 4 especialidades. Y creo que son especialidades, bueno, las 4 son especialidades de servicio. Y bueno, una cosa es que la mayoría de los niños llegan por las especialidades a primero medio y por eso tenemos una alta demanda en matrícula. Y estas especialidades han sido exitosas, la verdad. Una es atención de párvulos, atención de enfermería, servicio de hotelería y gastronomía. Tenemos alta demanda en el verano, especialmente para las especialidades de gastronomía y servicio de hotelería.
y la verdad que se está trabajando siempre en poder fortalecer a las especialidades, porque nuestro colegio es técnico profesional. Tenemos redes con entidades valdivianas, especialmente para las prácticas profesionales. También se está formando un consejo asesor empresarial justamente para fortalecer mucho más esto. También se está viendo todo lo que es los vínculos con las instituciones superiores, porque siempre pensamos que los niños no solamente deben terminar acá el cuarto medio, sino que también hay que entusiasmarlos un poco y motivarlos a abrirle la ventana a que existe la posibilidad de que puedan continuar estudiando. Claro. Y las prácticas profesionales, haciendo un acompañamiento, bueno, tenemos la supervisión de los profesores en cada lugar de prácticas con nuestros alumnos. La mayoría quedan trabajando en las mismas empresas donde ellos hacen sus prácticas. Por ejemplo, atención de párvulo, durante todo el año me están llamando para contratar alumnas. Y en general las 4 especialidades creo que son especialidades, como decía, de servicio y tienen campo ocupacional. Bastante. Sí, eso te iba a preguntar si han hecho una proyección de empleabilidad, parece que sí, ¿no? Sí, sí. Sí, las alumnas de atención de enfermería, que este año además se abrió la especialidad de adulto mayor, cuidado del adulto mayor. Hay 2 menciones, atención de enfermería y atención del adulto mayor. Y ahí es donde yo quisiera fortalecer también esa especialidad y también atención de párvulos. Bueno, el restaurante está fortaleciendo a gastronomía y servicio de hotelería. Atención de enfermería, tenemos ahora además un box dental dentro del colegio, donde las alumnas hacen su práctica ahí y a la vez atienden a sus propios compañeros de primero a cuarto medio. Con un dentista que se contrató especialmente para eso, y tenemos un box dental de lujo. Así que las chicas salen, o sea, nuestros estudiantes salen mucho mejor preparados en ese aspecto. Y para atención de párvulos también quisiéramos crear un lugar donde se puedan celebrar cumpleaños. Y ellos ahí también tendrían una práctica, y sabemos que los lugares en Valdivia se copan durante el año para poder celebrar los cumpleaños, y de esa manera podemos también tener otro lugar de prácticas para esa especialidad. Nos falta espacio físico en el colegio. Nos está quedando chico el espacio físico para poder trabajar con salas de simulación para fortalecer más estas especialidades. Y para finalizar, María Eugenia, ¿cuáles son las proyecciones futuras de este proyecto educativo? Que de alguna manera tú lo estás esbozando ahora, pero ¿cómo miras desde estos sellos, esta mirada más futura? O sea, siempre pensando en nuestras especialidades. Tengo otro proyecto que quisiera también presentarlo pronto ya y poder empezar a esbozarlo, que es crear un hotel boutique, donde también ahí pudieran estar las 4 especialidades trabajando. Y crear también un centro para enfermería, donde las personas de la tercera edad puedan ir en el día al colegio y poder trabajar con ellos ahí. Pero me falta espacio para la construcción del hotel. Tendríamos ya que estar pensando en algún lugar. Claro. Yo tenía la esperanza, como en la escuela Juan Sebastián Bach se fue a otro colegio y tenemos ahí solamente un cerco dividido, y dije, a lo mejor ese colegio puede quedar para nosotros, y no fue así, porque habría sido un local para eventos, por ejemplo. Claro, claro.
tengan dónde hacer sus prácticas. Bueno, tenemos nosotros restaurantes y hoteles donde ellos hacen sus prácticas, pero también es bueno que podamos tener dentro del colegio lugares también de práctica y que salgan mejor formados para poder llegar al mundo del trabajo. Muchas gracias, María Eugenia. Me gustaría rescatar también el énfasis que haces en la necesidad de generar espacios y de fortalecer la práctica, ¿no? de lo que los estudiantes están trabajando. Hay una mirada muy interesante desde ahí de cómo fortalecer este aspecto y cómo posicionarse dentro de la comunidad valdiviana también, que en todo caso ya el posicionamiento ya está. Súper interesante, ojalá poder establecer cada vez más vínculos también entre nuestras carreras de pedagogía y cómo ahí vamos mediando para hacer también un trabajo situado en el contexto de un liceo técnico. Bueno, yo siempre es que ahí alumnos de la Universidad Austral en sí, práctica. hoy día te he enviado precisamente la gratitud por ahí, ¿no? Sí, vayan inmediatamente pensando los estudiantes de pedagogía en cómo pensar estas prácticas situadas en contextos como estos, ¿no? Claro. Bien, muchas gracias, María Eugenia. Bueno, una vez que termine la pandemia, invitarlos a nuestro restaurante para que lo vayan a conocer. Excelente. Muchas gracias, María Eugenia. Estaremos allá, ¿cierto? Bien, Víctor Reyes, un liceo bicentenario, no sé si otra, pero hay una mirada especial, ¿no? Hay un foco, hay un modo de entender también la educación desde el bicentenario. Víctor Reyes, bienvenido. Liceo Bicentenario San Nicolás de Ñuble, ¿verdad? De Ñuble. ¿Sí? ¿Me escucha bien? Sí, estamos... Sí, ya. Primero, buenas tardes a todos y a todas. Saludarles de acá de la región de Ñuble, ya una región eminentemente agrícola. Por lo tanto, el proyecto que yo les voy a presentar, basado en las dos modalidades, en las dos preguntas, tiene que ver con eso. ¿Ya? San Nicolás es una comunidad muy pequeña, con 11.000 habitantes. Las personas viven de una agricultura de subsistencia, y cuando comenzó a fortalecerse la educación pública en San Nicolás, el objetivo que nos planteamos con el alcalde, con los apoderados y con los estudiantes era vencer la pobreza, ¿ya? Y centrar todos nuestros esfuerzos en derrotar esa desigualdad que aún, lamentablemente, aún se ve en las poblaciones más vulnerables y especialmente en la gente del campo. Ese es el inicio de este proyecto. Por lo tanto, el proyecto de San Nicolás es un proyecto revolucionario, porque trabajamos para que los profesores se rebelen contra toda acción que invisibiliza a la persona humana. Es decir, derechamente, programas de estudio, currículum, pruebas estandarizadas, acciones desde los sostenedores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este proyecto educativo está centrado en la persona, donde se atienden las debilidades y se van potenciando las fortalezas de los niños y niñas que acceden al colegio. Comenzamos hace 10 años con 300 estudiantes, hoy día son 2.500 y con una matrícula al alza que perfectamente puede haber otro liceo dentro del campus en que estamos hoy día fortaleciéndolo con el alcalde. La vulnerabilidad siempre ha estado sobre el 90%. Todo este tema del SAE, del nuevo sistema de admisión escolar, nos ha jugado bastante en contra, porque permitió la llegada de alumnos y alumnas de sectores económicos más aventajados, con más recursos, y eso ha hecho disminuir el IB. Pero sin embargo, esta llegada del nuevo sistema de admisión también provocó algo muy bonito, ¿ya? Y que yo rescato bastante, que tiene que ver con la mixtura social que se ha producido.
Prácticamente hoy día decimos que el liceo es un Machuca al revés, donde la gente con más plata ha accedido a donde están los más pobres. Y eso también sirve hoy día como ejemplo, como referente, cuando soñamos con una nueva educación pública, ¿ya? No con las excusas que siempre hemos tenido de parte del sistema escolar de que hay que esperar, porque los niños no pueden esperar. ¿Ya? Los niños necesitan ser atendidos hoy y necesitamos profesores que tengan a flor de piel la vocación. Todos los alumnos que ustedes tienen hoy día conectados tienen un tremendo rol en lo que viene. Ellos tienen que rebelarse contra toda burocracia, ¿ya? Que les va a impedir que esa vocación se ponga en práctica en los niños y en las niñas que en algún momento les va a tocar atender. ¿Ya? Lamentablemente el sistema está así porque por la historia y por muchas otras cosas que sería largo de poder explicar hoy día. Sin embargo, dado que nuestros estudiantes hace 10 años emigraban de San Nicolás, ¿ya? Para ir a estudiar a Chillán, a los colegios particulares subvencionados, pudimos fortalecer este proyecto y poco a poco dio resultados. ¿Ya? Yo digo dio resultados porque hay muchas investigaciones, ¿ya? De la Universidad de Chile específicamente y de otros lugares que están interesados en entender, en comprender qué fue lo que motivó el cambio en San Nicolás. ¿Ya? ¿Por qué hoy día vienen niños de Europa, ¿ya? Del Asia, a estudiar a San Nicolás? Primero, la pregunta que ustedes hacían, que yo la encontré muy, muy interesante, que tiene que ver con esta complicidad que se tiene que dar con el sostenedor. Lamentablemente los sostenedores a nivel nacional no lo han hecho bien, por eso estamos frente a una desmunicipalización, pero tal vez, y cabe la duda, de que el remedio vaya a ser peor que la enfermedad. Yo tengo esa duda porque hay experiencias como esta y otras en el país, ¿ya? Que no van en la línea de la nueva política de educación pública. Hoy día la experiencia de San Nicolás significa que hemos podido establecer lazos de confianza, de compromiso, de colaboración, de desafíos, ¿ya? De prácticas exitosas, de adecuaciones con nuestro sostenedor, ¿ya? Que obviamente es el alcalde, pero que se materializa en el equipo DAEM. ¿Ya? Un equipo DAEM que no burocratiza los procesos, ¿ya? Que entiende que los niños tienen que ser atendidos hoy y que los dineros deben gastarse en los niños porque el dinero es de los niños. ¿Ya? Más que una dirección de DAEM, se tiene que transformar en una gestión, en un apoyo al director o a los directores de la comuna. Y el foco, ¿ya? Porque para liderar tiene que haber un foco, ¿ya? Ese foco es el que compartimos con el DAEM y que es el aprendizaje. Todo lo que nosotros hagamos, ¿ya? Tiene que retribuirse y se tiene que visibilizar en mejores aprendizajes, ¿ya? Y eso se tiene que evaluar, ¿ya? En este caso el sostenedor tiene que tener también un referente y un control de lo que ocurre en los DAEM. Hoy día los DAEM y las corporaciones están llenas de personal. Usted puede entrar a cualquier lugar y va a encontrar un sinfín de profesionales trabajando y los aprendizajes no están por ningún lado, ¿ya? Y nadie dice absolutamente nada. ¿Por qué? Porque los niños son los más vulnerables. Eso es lo que nosotros visibilizamos, ¿ya? Y nos pusimos a trabajar en un liderazgo centrado siempre en la persona. Por lo tanto, esa es mi respuesta a la primera pregunta, ¿ya? Si no hay un trabajo coordinado con el DAEM, si el DAEM va por un lado o la corporación, ¿ya? Y las acciones que el DAEM es más centrado en una administración, eso no es liderazgo. Eso es simplemente administrar y hacer que nada cambie, ¿ya? Y mantener. O sea, prácticamente se trabaja para que todo siga tal cual como ha existido hoy, ¿ya? Y así tengamos un Chile dividido, ¿ya? Y una sociedad dividida que lamentablemente se inicia desde los propios colegios. Ahora, la segunda pregunta, ¿cómo visibilizamos este liderazgo dentro del colegio, en el contexto? ¿Ya? Nosotros lo centramos en lo que hemos llamado un liderazgo distribuido.
Como el tema es la persona, como no obedecemos a los estándares, ¿ya? Y como nos rebelamos contra esta burocracia, simplemente el liderazgo se distribuyó, y se distribuyó a través de mentorías, ¿ya? Que trabajan con una autonomía y una confianza plena del director. Es lo mismo que ocurre en los países desarrollados. Si alguien se pregunta por qué Finlandia hoy día, ¿no es cierto?, aparece en todos los estudios, no es porque los finlandeses sean más inteligentes que los chilenos, simplemente, ¿ya?, porque su sistema de trabajo está centrado en las personas, está centrado en la confianza. Nosotros vivimos en un sistema de desconfianza. ¿Ya? Ahora bien, distribuir el liderazgo también fue todo un proceso que hubo que llevar a cabo con los profesores, buscar aquellos profesores que tuvieran esas ganas, ese deseo, y estar completamente seguros que los profesores somos los únicos profesionales que podemos cambiar la sociedad. Es decir, ciertos elementos que indicaran que ellos podían liderar. Con el paso del tiempo, estos profesores han sido elegidos por los propios equipos de trabajo. Personalmente yo terminé con los consejos de profesores porque los consideré que eran aburridos, una lata, ¿ya?, de estar 2 horas escuchando papeles, ¿ya?, y ordinarios que llegaban de todas partes, que son interferencias al foco, ¿ya? Eso desenfoca a un director, desenfoca a los profesores y no los centra en lo que es, ¿no es cierto?, en nuestro caso, los aprendizajes de los estudiantes. ¿Ya? Hace años que yo no hago un consejo de profesores, simplemente voy conversando y voy rotando las acciones a través de las mentorías y de los equipos de trabajo. Los profesores planifican de acuerdo al contexto de los alumnos que tienen, ¿ya?, distribuido en una estrategia que hemos llamado agrupamientos flexibles y aulas abiertas. Eso quiere decir que también dejamos de llenar los estantes con planificaciones y con papeles que, a nuestro juicio, no nos llevaban a nuestro objetivo, que era mejorar los aprendizajes. ¿Ya? Antes de la experiencia eran horas, días, semanas en que los profesores tenían que cumplir con planificaciones extensas, latosas, y que no motivaban a nadie. Las licencias médicas eran tremendamente grandes, y a veces el día lunes no sabíamos quién iba a hacer clase. ¿Ya? Hoy día los profes trabajan, hoy día en un sistema online están todos presentes, ¿ya? Y también eso provoca entusiasmo, motivación, y hacen sentir que la profesión está viva y que podemos seguir transformando los corazones y las mentes de todos nuestros niños y niñas. Eso es en general, ¿no es cierto?, lo que nosotros hemos hecho. Ahora, formar líderes dentro de un colegio es promover altas expectativas en las comunidades, ¿ya? Es hacer que los profes crean en lo que están haciendo y crean en sus alumnos. Cuando nuestros alumnos se nos iban a Chillán, era porque los profes no creían que ellos podían llegar a ser lo que ellos quieren ser, ¿ya? También el líder tiene que influenciar positivamente en el equipo docente, y por eso las mentorías. Cada profesor inicial, ¿no es cierto?, de los que ustedes ven ahí hay un mentor del primer ciclo, ya que está conversando con los profesores practicantes, ¿ya? Cada líder tiene que influenciar. Yo no puedo hoy día dejar a un profesor, ¿ya?, que llegue, pasarle el libro de clase y decirle, ahí está el programa, tú sabes lo que tienes que hacer. Él nunca ha visto un libro de clase y no tiene por qué saber lo que tiene que hacer. Debe tener dentro del colegio un mentor, un amigo, un compañero con más experiencia que lo guíe y lo lleve a esa profesionalización constante, que también es todo un tema dentro de los colegios. Lo que más importa es lo que se hace en el día a día y a largo plazo. Un líder tiene que mantenerse enfocado. Y ahí es donde yo vuelvo a insistir, hoy día eso no existe. No hay foco en los aprendizajes y por eso estamos como estamos. ¿Ya? Ahora bien, un líder tiene que escuchar y luego dirigir. ¿Ya? ¿Qué es lo que vemos hoy día? ¿No es cierto? Que el director pasa más horas en la oficina respondiendo papeles al ministerio, ¿ya?, y no está escuchando a los profesores, a los estudiantes, ¿ya?, y está centrando todo en un estándar.
En el caso de San Nicolás, se rompió ese paradigma, ¿ya? Y son los estudiantes y los profesores los que van guiando ese día a día. Desde el profesor que ustedes ven ahí en la imagen, que se le ocurrió hacer, transformar las artes visuales y agregar un elemento en el arte de lo que es el grabado, ¿ya? Hasta el profesor de tecnología que hoy día está trabajando inteligencia artificial, o el Internet de las cosas. El carácter hace posible la confianza y la confianza hace posible el liderazgo. Así entendemos lo que debe ocurrir y lo que está ocurriendo hoy día en nuestro colegio. Un líder tiene que tener la capacidad de ver una situación y saber por intuición la jugada a realizar. Y por eso yo puse esa imagen ahí del niño de pre-kinder que está iniciándose en la programación. Si yo como líder al interior del colegio no me adelanto a 10, a 15, a 20 años más, estoy mal. Yo. Entonces, si yo veo que en los próximos años el 48% de las profesiones desaparecen y que viene toda una revolución 4.0 en tecnología, entonces yo tengo que tener la voluntad y la valentía de transformar la pedagogía en algo que al niño le va a encontrar sentido. Por eso hemos iniciado la programación ya hace 4 o 5 años, desde los primeros años. Si está en el programa de estudio, no sé. Pero lo que yo sé es que sí debo incidir en eso porque ellos son los importantes, no lo que me están diciendo todos los días que tengo que hacer. ¿Ya? Solo los líderes seguros otorgan poder a otros. ¿Ya? Y yo vuelvo a lo mismo. El éxito de este proyecto está basado en haber confiado en los profesores y en haber entregado ese poder pedagógico para transformar y ponerlo al servicio de las personas, y no el currículum al servicio de los niños. ¿Ya? Ellos son los que saben, ¿ya? Los niños tienen que guiar todo lo que vamos a hacer. ¿Ya? Es decir, el niño no puede estar obligado a seguir las rutas que nos dicen que hay que hacer, porque eso está mal. El liceo en tiempos turbulentos es una investigación del doctor Christian Beley que resume bastante lo que nosotros hemos realizado en materia de educación. ¿Ya? El libro está online, se puede bajar, y ahí hay 15 experiencias muy bonitas de pedagogía en Chile. Y hoy día estamos proyectando este trabajo a Latinoamérica, porque desde mi perspectiva, y me hago cargo de eso, el aburrimiento de lo que ocurre en las salas de clase en Chile es el mismo aburrimiento que ocurre en Perú y en los otros países, Colombia, Argentina, etcétera, etcétera, porque así lo indican los estudios. Entonces, hoy día estamos en una posición que podemos transformar completamente la educación pública. Por eso a mí me motivó a estar en el seminario, ¿ya? No por aparecer con la universidad, sino que porque los jóvenes que ustedes tienen, o los profesores que están escuchando, son los que les va a corresponder transformar, ¿ya? Lo que hoy día no ha resultado. Y hablando de resultados, ¿ya? Este proyecto, como todo lo que se inicia, ¿no es cierto?, tiene que ser monitoreado y tiene que llegar a un fin. ¿Ya? Yo puedo decir hoy día que después de 10 años de liderar junto con el DAEM y los profesores, los apoderados y los asistentes, hoy día podemos exhibir resultados. Primero, haber derribado el paradigma de que todos pueden aprender. ¿Ya? Todos los alumnos pueden aprender, pero todos tienen ritmo y avanzan en forma diferente, porque son personas. Y el profesor no se puede, en una sala de clase con 45 estudiantes, ¿ya? Con una tremenda diversidad, yo no lo puedo hacer responsable de eso. Tengo que propiciar un trabajo pedagógico para que finalmente llegar a que todos aprendan, pero sin consumir al profesor, sin hacerlo sentir a él como el culpable si aprendió o no aprendió. Un impacto positivo en la motivación, en la autoestima, se amplían las expectativas. Los niños llegan con medicamentación absurda. ¿Ya? Les han hecho creer que están enfermos, con medicamentos que los mantienen casi un zombie. ¿Ya? El colegio tiene que ser capaz, dentro de este liderazgo, de decir no. O sea, yo tengo que frenar eso, no lo puedo propiciar. Estimular todas las habilidades del siglo XXI, no solamente en los niños, sino que también en los profesores, trabajar en proyectos. Desde las universidades, desde distintas facultades, los profesores todavía llegan a hacer lo que les corresponde. Es decir, el profesor de historia hacer historia, el de inglés hace inglés.
Cuando yo les digo ahora conversen y hagan un proyecto que los una, ¿ya? Que se produzca la interdisciplinariedad, que puedan hacer una rúbrica, no todos lo saben hacer, porque ya vienen separados desde las propias facultades de educación. Derribar todos los paradigmas familiares, porque en vulnerabilidad el primer paradigma de que no se puede, de que esto no es para ti, que esto en la universidad es para otros, nace desde la propia casa porque es la cultura, ¿ya? Y eso también le corresponde al profe derribarlo, no culpar al apoderado. En tendencia de resultados, que es lo que ha visibilizado, porque conocemos todo nuestro país y las cosas siguen mirándose por números, ¿ya? La tendencia de resultados, ahí está el último CIMSE, ¿no es cierto?, de lectura de matemática e historia en los octavos años que alcanzaron a dar esta prueba, ¿ya? 3 octavos con 45 estudiantes, esos son sus resultados. Y en base a eso, que hacemos el análisis interno, yo me proyecto para que esos alumnos, ¿ya? Como el foco del liderazgo es el aprendizaje, cómo ellos van a mantener y van a llegar ya sea a una formación técnico-profesional dentro del propio colegio o a la universidad, ¿ya? Ellos son los que eligen. Los resultados en matemáticas, 6 segundos medios, 45 alumnos por curso, ¿ya? Los 5 alumnos del programa de integración, esos son sus resultados, en matemática y en lenguaje. Casi los mismos resultados de los colegios de la élite chilena, ¿cierto?, que están yo no tengo ninguno aquí cerca. Están en Santiago y están, ustedes saben perfectamente, en las comunas donde están. Es decir, 336 puntos en matemática, ¿ya? Me sirve, ¿no es cierto?, para también proyectar. Y hoy día los alumnos nuestros están acreditando cálculo y álgebra, ¿ya? En la cobertura curricular, ¿ya? Y en el trabajo que hacemos con la Universidad del Biobío, para que esos alumnos no tengan que rendir cálculo y álgebra cuando eligen carreras de la universidad. Si nosotros hubiésemos seguido la ruta que nos indica un programa de estudio, jamás un alumno de un sector pobre como el nuestro, ¿ya? Habría logrado aprobar cálculo y álgebra, dando certámenes y exámenes entre tercero y cuarto medio, y no se habría proyectado a la universidad. ¿Ya? Eso se ha logrado por el trabajo de los profes, por empoderarlos, ¿ya? De su rol formador y de la tremenda responsabilidad social que tienen hoy día. Las tendencias en la PSU. Nosotros partimos el proyecto con un 2% de ingresos en las universidades. Hoy día es de un 95% de ingresos en las universidades. Tuvimos que ampliar nuestro espectro de la región del Biobío, ¿ya? Y hacer convenios con la Chile y la Católica, ¿ya? Y ahora llegamos también a las universidades europeas porque tenemos alumnos en países europeos terminando sus posgrados, ¿ya? Y alumnos europeos viniendo a San Nicolás a estudiar. Entonces, ¿alguien me puede decir que no se puede? ¿Ya? Pero para eso hay que ser valiente y hay que romper esos paradigmas, ¿ya? Los niños, como dije delante, no pueden esperar. El liderazgo es más arte que ciencia, porque tiene que tener emoción, ¿ya? Liderar no es ver números, ¿no es cierto?, y guiar un proceso que no te permiten soñar. Las fronteras de un colegio se tienen que abrir. Mi frontera en un inicio 0 era San Nicolás. Hoy las fronteras son el mundo. Los niños van donde ellos quieran ir, le guste a quien le guste, ¿ya? Entonces, de esa manera yo les puedo responder las dos preguntas. Confianza al interior, autonomía a los profesores, empoderarlos del rol gigantesco que tenemos. Es la profesión más bonita que existe y es la profesión que puede transformar y hacer que los sueños de nuestro país se cumplan. Sin los profes esto no se va a lograr. Y la burocracia del sistema, sea de los propios directivos, del DAEM o de las DEPROF, del CEREMI, etc., eso se tiene que terminar. Si queremos ver un cambio y pasar por el túnel y ver finalmente la luz que todos buscamos. Muchas gracias, Víctor. Bueno, creo que ha sido bastante, ¿cómo decirlo? Esperanzador, yo diría. Esa es la palabra, al menos para mí, la propuesta que tú nos traes, las respuestas que también nos entregas.
y sobre todo agradecer este impulso a nuestros queridos y queridas estudiantes de eh, hablarles desde el amor, ¿no? Desde la importancia de la persona, del ser humano, sea donde sea que esté. Y que es también nuestra mirada, estamos absolutamente de acuerdo en que es la profesión transformadora y tenemos que convencernos y tenemos que empoderarnos, como dices tú. Creo que en eso estamos. Nos quedan, aquí hay varios estudiantes que les quedan bastantes años, pero vamos por buen camino. Dejamos abierta, muchas gracias, Víctor, dejamos abierta el micrófono para preguntas, ya sea por el chat o alguien que quiera tomar la palabra, algún comentario, algún agradecimiento, todo es válido. Estamos todavía en un tiempo considerable. Hay una palabra en el participante que es de Camila Neira. Hola, sí, no, profe, quería más que nada dar las gracias por el conversatorio, me encantó de verdad, casi lloro con las palabras del profe Víctor, así que bacán. Bueno, a los tres, en verdad, les doy muchas gracias, y más que preguntas, tal vez sí tenía preguntas como que terminé demasiado esperanzada con lo que decía el último profe, así que en verdad quería como agradecer y por esta instancia y que los tres nos hayan contado parte de su experiencia. Gracias, Cami. Lucía de la Fuente dice, liderar es emoción, el liderazgo es más arte que ciencia, las fronteras son el mundo. Muy lindas palabras, mil gracias. Hay creo que todos estuvieron de acuerdo y a mí me parece interesante relevarlo, sobre todo para fortalecerlo los estudiantes. Liderar no es administrar, gestionar no es administrar, ¿no? Aquí estamos claros de que hay una visión, un paradigma de que el liderazgo tiene que ver con conversar, con creer, con confiar, ¿no? Así es que podemos aquí, ¿por qué no pensar, Cami, en que tú puedas liderar un proyecto educativo? No tengo ni... Ya te imagino. Así es que, nada, Tomás Plumer pide la palabra. Sí, hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Primero quiero, bueno, decirle las gracias por a los tres directores, directoras por estas palabras, también organizadoras y su explicación. Tengo una como consulta más bien bajo mi ignorancia igual, porque entendiendo igual que como la mayoría de aquí, somos estudiantes de historia y los que hablaron acerca de entrevistas colectivas de profesorado. Y cuando nosotros tengamos que egresar y vamos a ir a un colegio, nos van a hacer una entrevista y va a ser como nuevo para nosotros, ¿no? Entonces mi pregunta de ese estilo, como, bajo qué pretexto, bajo qué conceptos eligen, por así decirlo, o ven el profesor que está como en la entrevista y dicen, ya, este tipo puede ser como va dentro de nuestro proyecto educativo, va a gestionar, va a liderar, va a hacer todas estas movidas que que tal como dijeron ustedes, que funcionan, ¿no? Esa es mi pregunta, no sé si... Bien. Quien quiera puede tomar la palabra para... Sí, en general, puede ser. ¿Sí? ¿Sí? ¿Puede ser yo? Claro, Patricio. Sí. No sé En el entendido Patricio y que... Víctor. Bueno, ¿Perdón? Patricio y luego Víctor, que también Sí, quiere exacto, aportar. sí. Pues yo entiendo que Víctor tiene una modalidad que claramente es muy relevante. Yo me acerco más quizás a la realidad que se desarrolla en muchos establecimientos y que da cuenta finalmente con algo que yo también quise poner en relieve, que es la participación del sostenedor, porque finalmente, desde el punto de vista organizacional, administrativo, como queramos llamarle, es el sostenedor quien contrata y quien eventualmente despide.
Por lo tanto, es muy importante la participación. Y respecto a tu muy buena pregunta, finalmente la entrevista siempre va a pasar por una mirada, ¿no es cierto?, desde lo curricular, aspectos, ¿no es cierto?, claves, o básicos, si tú quieres, ¿no es cierto?, de lo que significa hoy día el desarrollo profesional docente o la carrera como tal de profesor. Pero dicho eso, un elemento que por lo menos nosotros siempre estamos considerando es la forma y la actitud respecto a ciertos puntos relevantes de nuestro proyecto educativo, que tiene que ver, por ejemplo, con las expectativas respecto a los estudiantes, cómo se imagina, ¿no es cierto?, el proceso educativo con ellos, cuán cercano o cuán distante puede estar, ¿no es cierto?, de lo que significa atender a alumnos con necesidades educativas, y por lo tanto ahí uno puede ir reconociendo elementos que en esto, como siempre, son predicciones en el fondo, porque aquí no es un asunto, ¿no es cierto?, de ingeniería pura o de un análisis absolutamente calculado, sino que pasa finalmente por impresiones, percepciones de lo que te puede entregar un estudiante. Ahora, y con esto termino para de alguna manera dar esta respuesta que tú esperas, finalmente es la actitud. Y eso en toda situación de vida creo que marca la diferencia, las ganas, la fuerza, las convicciones con las cuales llega, ¿no es cierto?, este candidato, y obviamente que eso uno lo va colocando en perspectiva respecto a los proyectos educativos. Así que ojalá pueda haberte dado respuesta desde mi experiencia, digamos, ante tu pregunta. Gracias, Patricio. Víctor, ¿quieres aportar ahí también? Sí, solamente hacer una comparación. La forma tradicional, ¿no es cierto?, es que el director informa o solicita a su sostenedor la necesidad de una nueva contratación. Los sostenedores tienen sus mecanismos de cómo lo van a elegir. ¿Ya? Lamentablemente, en muchas partes es por política, ¿ya? Y nosotros también quisimos dar un alto a esto y pudimos consensuar con el sostenedor, ¿ya?, de que el ingreso de un profesor nuevo sea primero a través de un proceso muy ordenado, muy transparente, que realizan los propios mentores de los distintos departamentos. Es decir, si Tomás fuese profesor de historia y va a trabajar en San Nicolás, él se va a entrevistar con el mentor, va a tener una entrevista muy formal con varias personas, lo van a hacer una clase en algunos minutos para ver cómo es su desplante, su seguridad, ¿ya? Y finalmente a mí me llega un informe de todos los participantes, quién es el mejor candidato. Yo hago otro informe y le digo al sostenedor, mire, pasaron 5 personas y según los profesores del equipo, él es la persona que necesitamos. ¿Ya? Pero llegar a eso también fue todo un proceso, ¿no es cierto?, de hacer ver al sostenedor que si él elige, tengo más posibilidades de error que si lo hacen los propios profes. ¿Ya? Y luego en la contratación, la primera contratación es por 3 meses, volvemos a evaluar y luego va el contrato hasta el 28 de febrero del año siguiente. Así nos ha resultado en estos 12 años de proyecto que llevamos. Uh-huh. Muchas gracias a los dos, me quedó claro los dos. Yo quisiera aportar una cosita más en relación a mi experiencia. Acá en el DAEM de Valdivia, tiempo atrás ellos decidían, pero ahora nosotros podemos entrevistar y proponer cuál de las personas quisiéramos tener en el colegio. Pero desde mi punto de vista, creo que las personas jóvenes, las que están saliendo recién de la universidad, para mí es mejor en el sentido de que se puede moldear esa persona pensando en nuestro proyecto educativo, hacia dónde va. Que otras personas que vengan con más tiempo, que han pasado por muchos colegios, porque a veces llegan personas que tienen 1 año en cada colegio, y ya eso uno empieza a pensar, ¿por qué tanto cambio de colegio? Ya traen algunas mañas, se le podría decir. Entonces, la idea, para mí, es mejor una persona que esté saliendo recién del colegio, desde la universidad, poder empezar a empaparlo
nuestro proyecto educativo. Eso sería lo que podía informar. Gracias, María Eugenia. Qué interesante, Tomás, pensando ya en su trabajo, ¿ah? Muy Sí. bien. Verónica Erices tiene la palabra. Buenas tardes, mi consulta es más que nada sobre la actual pandemia en la que todos estábamos viviendo y por lo visto en las 3 conversaciones que teníamos previamente hay alumnos con bajo índice de como monetario. Entonces quería saber desde el aspecto de la vulnerabilidad social de los alumnos, ¿cómo es que ustedes logran que ellos aprendan? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué cambios hacen? Si es que consiguen materiales para ellos o computadores. Esa es mi pregunta. ¿Quién quiere tomar la palabra primero? ¿Quieres, Víctor? Mira, en nuestro caso, Verónica, casi el 80% de los niños tiene una conectividad que les ha permitido seguir las clases. Pero el 20%, que igual de 2.500 es bastante, entre los sectores de cordillera y costa, la conectividad no es buena. No es porque no tengan, nosotros hemos entregado chip de conexión, pero la señal es mala porque las compañías no tienen el servicio. Entonces a esos niños los profesores han elaborado portafolios y otros instrumentos de enseñanza para que ellos vayan avanzando en la medida de lo posible. La pandemia ha sido terrible en el campo, y también para los profesores ha significado todo una nueva forma de buscar estrategias de enseñanza desde el hogar y separados, ¿no es cierto? Porque estábamos obviamente acostumbrados a mirar, a sonreír, a tener más contacto con ellos. ¿Ya? Pero de esa manera estamos llegando hoy día casi a un 90 y tantos por ciento, 95% con el colegio cohesionado. Hemos perdido contacto, pero son muy pocos los estudiantes y también queremos ahora, en los últimos meses, otro plan, ¿ya? Para llegar a esos niños que están más lejos. ¿Ya? En ningún caso abandonarlos. Muchas gracias, Víctor. Patricio. Sí, nosotros vivimos una situación compleja, como seguramente muchos colegios. Cuando inicia todo esto, bueno, ¿qué hacemos? Obviamente, y cómo somos más proactivos y no reactivos. Y nos enfrentamos que el primer levantamiento de diagnóstico institucional respecto a cuántos finalmente nuestros alumnos accedían a una conectividad pensando en alguna clase, ¿no es cierto? O vía conexión, ¿no es cierto?, clase de internet, y eso no superaba el 50%. O sea, la mitad, nosotros somos una matrícula de 500 alumnos, 250 tenían acceso y 200. ¿Cómo lo hacemos ahí? Bueno, lo primero fue finalmente encontrar aquella respuesta rápida donde sí, ya la conectividad subía cerca del 100%, que era a través de WhatsApp, y se comenzó a generar rápidamente, se montó una estructura y donde ahí aparece un poco todo lo que muy bien describió Víctor respecto a cómo tú sientes cuando el colega está empoderado en lo que es el foco. Nuestro foco siempre ha sido que nuestros alumnos tengan acceso al mejor aprendizaje posible, y en eso nos estuvimos los meses que fueron largos porque finalmente logramos encontrar la respuesta vía recursos DAEM o básicamente CEP, y hoy día, ¿no es cierto?, llegamos a un 95% de conectividad a través de chips que se entregan con inversión millonaria, pero que valió la pena. Hoy día, al igual que lo que señalaba, un porcentaje muy, digamos, menor, no tiene acceso porque finalmente las compañías no llegan. Nuestro radio de acción no es tan amplio, pero de todas maneras hay niños y niñas, ¿no es cierto?, en lugares recónditos, en las comunas de Lanco, San José de la Mariquina, que claramente no hay posibilidad alguna. Pero para ello están las guías, para ello están los profesores, para ello está el furgón del DAEM que llega hasta el último cerro y le entrega el material, y donde está incluso la participación de muchos de nosotros que tenemos la posibilidad de un vehículo, llegamos en forma regular a puntos de
porque tampoco podemos llegar a la última casa, sino que el punto intermedio donde bajan, ¿no es cierto?, para graficarlo, y ahí sentimos que ese alumno, y responden, responden contentos, porque en el fondo son parte del sistema y no lo hemos perdido. Así que en ese sentido hubo que invertir, lo exigimos, lo pedimos, se entendió rápidamente, digamos, en toda la comunidad que era necesario hacer los esfuerzos, y hoy día tenemos una institucionalidad. El liceo y todos los liceos, quiero pensar así, están con las puertas cerradas físicamente, pero los liceos están más vivos que nunca. Muchas gracias. María Eugenia. Sí, yo creo que nuestra realidad es muy parecida a la de Patricio en Lanco. Estamos también funcionando con conectividad con muy pocos alumnos, y el resto es con trabajo con guías. Así que lo que sí, nosotros tenemos una alta vulnerabilidad, más de un 90%. Sabíamos que nuestros alumnos eran muy vulnerables, pero ahora en que se han ido a visitar a sus casas, muchos profesores han ido a sus casas, han llegado realmente impresionados de cómo ellos viven. Y es la única forma que podemos en este momento funcionar con ellos. Se piensa el otro año continuar comprando computadores y tablets con dinero CEP para poder, ojalá, llegar al 100% de ellos que puedan tener conectividad. Gracias, María Eugenia. Había una palabra de Edith Andrade. Sí, hace un rato. No, agradecer y felicitar a estos tres grandes líderes, ¿no es cierto?, que transforman estas realidades y han generado importantes cambios en los distintos ámbitos, tanto curriculares, de gestión, recursos, etc. Tengo una pregunta para Víctor Reyes. Víctor, cuando llegan a tu colegio estos estudiantes, tú dices de afuera algunos, en sus palabras, ¿cuál es la valoración que tienen? ¿Qué es lo que los atrae, ¿no es cierto?, de lo que tú nos has dicho? ¿Por qué llegan? ¿Cómo podrías tú sintetizar, ¿no es cierto?, esa esencia de tu colegio y que atrae a estos visitantes o a estos nuevos estudiantes? Yo, Edith, que la palabra exacta sería que el colegio acepta a las personas como son, y el colegio es el mundo real. No es un colegio que seleccione, que separe las personas porque cómo te fue en una prueba, o si tienes o no tienes recursos. Eso desde las comunidades europeas se valora. Nosotros tenemos muchos alumnos que llegan de Francia, de Italia, y en los últimos 3 años también del Asia. El segundo aspecto es que consideramos que los idiomas extranjeros, nosotros enseñamos 4 idiomas: inglés, alemán, francés y chino mandarín. Estos idiomas, más que un aspecto de neurociencia, que también es un tema muy potente en el proyecto nuestro, los hace sentir que se pueden comunicar. Los hace ver que ellos pueden trabajar por un ideal, por un mundo mejor. En síntesis, el colegio debe tener una cultura para trabajar la paz mundial. Y eso es lo que nos mueve, porque los chicos cuando llegan se integran muchísimo. Tuvimos un niño de religión musulmana, que para nosotros fue todo un aprendizaje, fue muy bonita la experiencia con él, y de entender que muchas de las cosas malas que hoy día están pasando están ocurriendo por temas religiosos. Pero los colegios estamos más enfocados en resultados que en esos aspectos más humanos, en esa visión más de mundo, más de toda la problemática del día a día. Entonces, la verdad es que ya no podemos recibir más, porque las familias anfitrionas son familias también humildes del pueblo, y que tienen que recibir por un año a los pasantes.
pero después se van llorando, o sea, llegan niños de Alemania muy, muy distantes, y luego cuando pasan por todo el proceso, se abrazan, lloran, y al comienzo no querían que nadie los tocara, porque dentro de su cultura pareciera ser que la emoción no son muy dados a eso, ¿ya? Y lo mismo nos ha pasado con el Asia. Y siguen siendo amigos, se establecen lazos muy bonitos en ellos, ¿ya? Y siguen compartiendo, y sobre todo ahora con toda la tecnología, no dejan de conectarse. Yo creo que ese paradigma que a nosotros hemos hecho todo el empeño por vencer, es lo que hace que estos chicos lleguen y miren como una oportunidad de crecimiento, ¿ya? Aprender español es que es también el foco de ello. Tenemos una sala de acogida, profesores que los van orientando, y llegan sin saber español y se van hablando en español. Y los nuestros también después viajan, ¿ya? Yo tengo experiencias y videos y cosas del recuerdo de niños, de campesinos que son analfabetos. Como podemos compartir las experiencias de los directores, ¿ya? En nuestras comunidades. Pero eso no significó que hayan estado en Beijing estudiando y que hoy día estén terminando sus carreras en universidades de la República Popular China, ¿ya? O niños que están hoy día en todo el mundo, conociendo, viajando. Bueno, por la pandemia me devolvieron a varios, ya que estaban en Italia estudiando, pero yo estoy seguro que van a volver. ¿Ya? Entonces, cuando tú entras en un sistema donde te han monoculturizado con un solo idioma, cuando te separan por notas y esto y lo otro, entonces tú dices, ¿eso es educación? Eso es instrucción. Eso no es una verdadera educación. ¿Ya? Eso no es, porque la educación verdadera te libera, te conecta, te saca de adentro hacia afuera, como le han enseñado los profes a los alumnos que hoy día no están escuchando. ¿Y qué hace el sistema? Al revés, te mete de afuera hacia adentro, todo lo que tú puedes hacer. Entonces, al final, ¿de qué estamos hablando? ¿Ya? Y ese es el paradigma, y eso es lo que yo creo que ven estas comunidades de países que son más avanzados, que sus sistemas, por toda su historia, han pasado y sienten la educación de otra manera. No como un tema de estatus, de plata, de negocio, de no sé qué. ¿Ya? Entonces, nosotros nos hemos opuesto a eso. Cuando yo digo que nos hemos rebelado contra eso, es eso, no es que seamos, ¿no es cierto?, por pelear con el sistema, ¿ya? Pero yo, en mi tiempo que me queda, y por eso también de formar líderes para que cuando el director no esté, los demás puedan sostener lo que hemos logrado, entender que esa es la educación y que se tiene que mejorar y se tiene que mirar con una perspectiva mucho más amplia, ¿ya? Y yo vuelvo a insistir, los únicos que podemos transformar y llegar a eso somos los profes. No hay otro profesional que te vaya a lograr eso, ¿ya? Pero para eso tenemos que dejar de hacer muchas cosas y, como decía la señora María Eugenia, desburocratizar. ¿Ya? Un DAE no puede tener a la directora o al director esperando 3 meses para gastar la plata porque hay alguien ahí que te obstaculiza el proceso administrativo para comprar las cosas, ¿ya?, que los niños necesitan hoy, no en 3, 4 meses más, ¿ya? Etcétera, etcétera. Yo podría hablarte toda la tarde y llegar a los ministerios y encontrarte todas las normas que están vivitas, ¿ya?, y que te hacen que hoy día estemos todos separados, ¿ya? Y que nadie se ha dado el tiempo de escudriñar y llegar a que la normativa que está bajo todo este sistema es una normativa que les conviene que sigamos separados y que sigamos instruyendo más que educando, ¿ya? Y yo, con todo el respeto, ¿ya?, yo soy hijo de campesino, no tengo nada que perder, ¿ya? Yo se lo he dicho a todos, a todos los ministros que han venido para acá. Todos yo los recibo, con respeto como corresponde. Pero no me he callado, ¿ya?, porque encuentro que los campesinos, para lo que fue hecho este colegio, alguien tiene que hablar por ellos. ¿Entiendes? Muchas gracias, Víctor, que sentías tus palabras. Mira, estamos en la hora. Yo estoy súper agradecida, estoy segura que hablo por el equipo completo, pero yo no puedo cerrar sin leer unas preguntas
de una estudiante, ¿no? Y que además ya proyectándose. Les pido sí que en la respuesta, quizás con 2 consejos, frases, para poder irnos contentos todos también y esperanzados. Desde ahí sin alargarnos, ¿no? Dice ella, me pareció muy interesante el testimonio de los expositores, cómo deben sortear las adversidades que se les presentan día a día para darles la mejor educación a sus estudiantes. En este sentido quería preguntarles, ¿qué los mueve a diario para seguir liderando a pesar de las adversidades del sistema? De alguna manera Víctor lo respondió. ¿Y qué consejos desde sus experiencias pueden darnos a nosotros los que estamos recién comenzando este camino? Brevemente para poder despedirnos después de esta jornada tan bella, diría yo. María Eugenia. A mí lo que me mueve continuar en el colegio y trabajando ahí es poder trabajar con nuestros alumnos vulnerables. Creo que si me ofrecieran un colegio particular, yo no me iría, pero por ningún motivo. Es una linda tarea que se hace en ese tipo de colegios. Es realmente emocionante verlos terminar y con su título, salir adelante y recordarlos cuando llegaron en primero medio y verlos titulados ya en cuarto medio. Así que es realmente un trabajo muy lindo que se hace en el colegio y los invito a los chicos a postular cuando terminen su carrera, porque es una experiencia muy linda trabajar en un colegio con niños vulnerables. Gracias, María Eugenia. Patricio. Sí, y lo más breve, no es fácil, pero la motivación intrínseca, yo creo en general, de quienes estamos ligados a la educación, irremediablemente pasa por querer aportar a cambiar vidas, a cambiar proyectos que, como se ha relatado en esta jornada, muchas veces están truncados básicamente por sistemas y no por las potencialidades que tienen las personas, los estudiantes, los niños, los jóvenes. Así que creo que esta profesión tiene eso, y creo que en el fondo esa posibilidad de ser un aporte dentro de un equipo, porque en el fondo uno es parte de un engranaje, y eso creo que no hay que perderlo de vista. Porque en el fondo las instituciones son las que van a estar siempre y debieran perdurar. Por lo tanto, eso. Y lo segundo, que es lo que más me gustaría, pensando en la audiencia, es decirle lo siguiente a los estudiantes. Hoy día estudien, y harto, sean responsables lo más posible, porque eso va a ser la mejor proyección para que usted sea el mejor profesional. Y eso es lo que hace falta en este país. Un docente estudiando permanentemente, un docente altamente responsable con cada uno de los roles que le tocan, pero el más importante, educar. Y eso creo que es lo que ustedes, la medida que estas palabras puedan de alguna manera confirmar lo que yo creo que ya sienten, yo les aseguro que les va a permitir a ustedes tener un desarrollo profesional enorme y sobre todo una contribución a este país. Eso, cortito. En mi caso, muchas gracias, Patricio. En mi caso, Jessica, yo creo que la energía que te mueven a hacer cosas todos los días es haberte encontrado con tu misión en la vida. ¿Ya? Yo creo que mi misión está clara y para eso estoy aquí y así voy a terminar. Y eso empieza con la vocación y uno se encuentra consigo mismo. Para mí es simple. O sea, mi misión en este mundo, en esta existencia, es la que estoy haciendo, y eso te da tranquilidad, te da felicidad, ¿ya? Y te hace hacer todo lo que estamos haciendo hoy día por los demás. Hacer por los demás, yo creo que es ser verdaderamente hombre y en contra de esa misión. ¿Algún consejito para...? No me escucha, parece. Hola, ¿se escucha? Sí, yo le escucho, pero sí. como dar consejo.
como piden, pero en realidad las palabras está precisamente encontrarse, ¿no? Encontrarse con esta misión. Bueno, parece que, y ojalá si fuese, ¿no? Tenemos o compartimos misiones, y mientras más nos encontremos en esa misión, si somos más, mejor. Yo la verdad es que agradezco la oportunidad de haber estado hoy día en esta moderación, en esta conversación, porque necesitamos precisamente encontrarnos con otros, con otras, ¿no? Que están en el mismo camino, y el mensaje para los y las estudiantes también es precisamente fortalecerse en esta misión, ¿no? En esta misión a la que nos invitan a encontrar, porque eso hace y construye mucho de lo que se entiende como felicidad, ¿no? Que hoy día está un poco manoseado el concepto incluso. Así es que no me queda a mí más que agradecer, Víctor, Patricio, María Eugenia, por sus testimonios, por su generosidad, por traernos y darnos la posibilidad incluso de estar con sus estudiantes. Yo creo que al menos a mí se me generó eso. Y bueno, el equipo completo que estamos trabajando en esto, ¿no? También otros seres que comparten misión, y por supuesto, y con mucho cariño, a los y las estudiantes. Para mí, la verdad es que sentir que hay esta motivación, que hay esta conexión con la dimensión pedagógica, es algo que me mueve profundamente, y la verdad es que me emociona. Así es que muy contenta. No sé si Marcelo quieres decir algo. Sí, bueno, gracias Jessica por tu moderación. Creo que hubo ahí un buen correlato y buena interacción entre Víctor, Patricio, María Eugenia, contigo. Creo que para nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, ha sido también muy provechoso este diálogo, que es como queremos también hacer los encuentros, ¿no? En esta lógica de dialogicidad del aprender, digamos, que tratar de evitar también el academicismo, ¿no es cierto?, la frontalidad muchas veces en estos seminarios, en estos encuentros que en alguna medida se dicen dialógicos, pero que terminan, ¿no es cierto?, homogeneizando un discurso. Y también en esa lógica los tres invitados cumplen con ese objetivo, porque también no queríamos mostrar una única realidad, ¿no? O una única forma de hacer escuela. Y en ese sentido nuestro país es diverso, y también es lo que le va a tocar a la mayoría de las y los estudiantes cuando egresen y cuando tengan que ir a esa entrevista de trabajo que a Tomás le interesaba, ¿no es cierto?, le preocupaba, ¿no? Cómo abordamos ese momento, que es un momento que para todos yo creo que fue así muy de nerviosismo absoluto, ¿no? Nuestras primeras armas en el campo laboral. Y en ese sentido, valorar también las propuestas que nos muestra Víctor, Patricio, María Eugenia, porque sin lugar a duda el rol de director, de directora, si bien es clave, no es de personalismo absoluto, ¿no? Siempre en educación los puestos, los cargos son en relación. Y eso es algo que hemos tratado de instalar mucho en la pedagogía, en la formación pedagógica en la universidad, y nos ha costado porque nosotros pensamos y creemos fuertemente en el trabajo colaborativo, y sin embargo encontramos que la formación de profesores aún está parcelada, ¿no es cierto?, aún está compartimentada desde unas miradas a veces sesgadas, disciplinares o pedagógicas, ¿no es cierto?, que entran en conflicto muchas veces, siendo que en la escuela, en el centro escolar, cada vez más se está incentivando, y no solo incentivando, sino que promoviendo el trabajo colaborativo entre pares, ¿no es cierto?, y la elaboración precisamente de proyectos interdisciplinares. Yo creo que ahí está el foco, ahí está la mirada. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias, Patricio y María Eugenia, por ofrecernos esta posibilidad de conocer
y de disfrutar, porque yo la verdad es que lo disfruté, esta más de hora y media. Solemos decir que en la virtualidad tratamos de hacer las cosas más breves, pero finalmente parece que nos extendemos más de la cuenta. Y por último, y a propósito de alargarse, dejar las invitadas para los próximos 2 seminarios que tenemos, los próximos 2 foros que tenemos, en este contexto del seminario Diseñar el Horizonte. El próximo martes 10, que tenemos la visita de 2 jefes de UTP, una jefa de UTP y un jefe de UTP, que también nos vienen a contar su experiencia, ya un poquito más en lo que podríamos decir la discusión de la gestión curricular, ¿no es cierto? Y un tercer foro el martes 17 en el mismo horario, donde vamos a conversar con algunos sostenedores bastante particulares, ¿no es cierto? Vamos a tener la Corporación Municipal de Valparaíso, ¿no es cierto? Y una sostenedora de una escuela rural en el norte de Chile, ¿no es cierto? Para que también desde el sur podamos ver qué ocurre en una escuela de la cuarta región, en la cordillera de la cuarta región. Así que nada, los dejo invitados, es el mismo link para todas las sesiones, así que Víctor, Patricio, María Eugenia, si es que nos quieren acompañar el próximo martes y el martes subsiguiente y lo puedan difundir también en sus comunidades educativas, estaremos gustosos de que nos acompañen. Muchas gracias a todas y a todos, al equipo, y nos vemos el próximo martes. Sí, disculpa Marcelo, es que hay una síntesis hecha por un estudiante que creo que también vale la pena. Muy buenos estudiantes, ¿ah? Especial menciona que cada uno de los expositores en sus propios contextos, ya sea la profesora María Eugenia desarrollando los espacios prácticos para su especialidad al máximo, el profesor Pato, ya con, ¿ah? Muy bien, muy bien. Con confianza, Así, desarrollando bueno. redes administrativas sólidas, o el director Reyes, que lleva el concepto a una nueva forma de repensar su espacio, y la escuela, todos a su manera piensan en sus comunidades desde el alumno como lo fundamental en sus proyectos. Gracias a todos. Damaso Rabanal dice muchas gracias a María Eugenia, Patricio y Víctor por compartir su experiencia. Entusiasmo y unir Valdivia, Blanco y San Nicolás en esta mesa. Muchas gracias a los profesores por compartir su trabajo, sin duda son con mucho cariño y compromiso. Y finalmente, dice personalmente, muchas gracias a todos los profesores por estos espacios y por compartir su experiencia, brindándonos también enseñanza y una confianza en nuestro futuro y en el de sus propios alumnos. Muy agradecida, contenta y satisfecha por todo esto. Satisfechos todos porque necesitamos mayor perspectiva de futuro, ¿no? Muchas gracias a todos y todas. Bueno.